Capítulo 4. Tu secreto. Parte 1. Frin. La llamé cuando iba saliendo por la cocina. Ella se detuvo, pero no se giró a mirarme. ¿Sí?, contestó de una forma demasiado fría y distante. No es una cita, mordí mi labio, quería aclararle. Solo es una salida de viejos amigos a cenar. Señora, comenzó, aún de espaldas a mí, parecía muy molesta. Su vida personal y sentimental no me interesa en lo absoluto. Lo dijo con tanto desdén e indiferencia que me molestó demasiado. Entonces, ¿no te importará cuidar a Lea mañana en la noche? ¡Demonios! La vi darse la vuelta para mirarme con unos ojos llenos de ira. El café era tan intenso que daba miedo. ¿Dejarás a Lea por salir con un amigo? Sus ojos estaban llenos de ira. Parecía capaz de sacar chispas de ellos. Bueno, sería más cómodo así, ¿entiendes, no? Creo que eso era jugar con fuego, pero era más que divertido ver a Frin molesta. ¡Ja! Ahora sabe cómo me sentí cuando coqueteaba con Nita. Claro, yo la cuido, seguro estará mejor. Dio media vuelta y salió de la casa aún hecha una furia. Sonreí. Estaba molesta porque saldría con James, tal vez si le guste. Me quedé pensando, ¿realmente quiero gustarle? ¿Realmente me gusta ella? Todo es tan confuso desde que ella llegó. Tal vez Jim tiene razón, y lo que necesito es una buena distracción para que se me pase este interés por Frin. Solo estoy agradecida por lo mucho que ha hecho por mí y eso me confunde. Pero, ¿y lo que vi con Nita? ¿Por qué me molesta tanto? ¡Oh, rayos! Me dejé caer sobre mi cama. Los pensamientos sobre Frin eran demasiado abrumadores para mí. Cuando desperté el sábado, parecía un día normal, pero claro que no lo era. Bajé con Lea a hacer el desayuno de siempre, aunque apuesto que si lo dejaba a Frin, haría un desayuno espléndido. Me asomé por la ventana y la vi caminar con varias herramientas hacia el granero. ¡Frin! Fui tras ella. ¡Frin! Volví a gritar, pero parecía ignorarme. ¡Frin! Llegué a su lado. «Buenos días, señora Rebeca». Giré los ojos al escucharla volver a su formalidad. «El desayuno...». Sonreí y quise tomar su mano para caminar de vuelta a la casa, pero ella la apartó, tocando su cuello. «Ah, lo siento, es que comí cereal en mi cobertizo y prefiero trabajar». Su declaración fue como un balde de agua fría para mí. Acababa de rechazar comer conmigo como siempre. «Si me permite», dijo, girándose para subir a la parte alta del granero donde había aberturas que debían ser reparadas. «¿Estás segura?» Hice omelette. Me sentía tonta al seguir insistiendo. «Segura, creo que es mejor así». Comenzó a subir las cosas y me ignoró. Salí del granero entre molesta y dolida. Desde que llegó, siempre comemos juntas. Sé que solo lleva aquí un mes, pero se había vuelto especial para mí desayunar, almorzar los sábados y cenar juntas. Ahora tendría que comer sola con Lea. «Bueno, hermosa, somos solo tú y yo». De nuevo, le dije a mi hija, ahora sentadas dentro de la casa. Por lo general comíamos afuera con Frin. «Mami». Lea miró hacia afuera, donde Frin salía del granero con un par de escombros. «Hoy ella no comerá con nosotras». «No», se quejó Lea ante mi negativa. «Mami», extendiendo su mano hacia el ventanal mientras la llamaba. «Vamos, Lea, tenemos que comer para irnos». Me dolía ver a mi hija tan afectada por la indiferencia de Frin, pero mi hija no podía acostumbrarse a ella. Después de todo, Frin es pasajera en nuestra vida, aunque esa aseveración me hacía sentir un vacío mayor. Realmente, el desayuno fue todo un desastre. Lea no quería comer si la morena no estaba con nosotras en la mesa y sollozó durante todo el desayuno.
Yo perdí el apetito y prácticamente dejé toda mi comida en el plato. ¿Realmente me había acostumbrado tanto a la compañía de la hojicafé? Frin, nos vamos, le informé. Lea parecía resentida con ella y escondía su rostro enterrado en mi cuello. De acuerdo, contestó igual de distante que en la mañana. Lea está molesta contigo. Eso hizo que la morena detuviera su paso y me mirara. ¿Qué tiene? Se acercó a mí y movió delicadamente mi cabello a un lado para ver a Lea. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando Frin movió mi cabello y rozó la piel de mi cuello. ¿Qué tienes, hermosa? Lea le dio con su mano a Frin cuando intentó acariciarla. Te lo dije, creo que no le agradó que no desayunaras con nosotras. Lo siento, princesa, tuve que trabajar. Esa excusa no le sirvió a Lea, quien giró la cabeza y se escondió más en mí. Te ganaste una poderosa enemiga. Bueno, nos vemos en la tarde. Subí a Bob y, sin volver a mirar a la morena, salí de mi propiedad. Al menos ahora estará alejada de Nita por hoy. Llegué a mi tienda para otro día normal, y como cada día, la visita de Jim no podía faltar. ¿Y cómo te fue? Jim entró, como siempre, con una taza de café, aunque ese día era de chocolate con galletas para sobrellevar el día helado. ¿Cómo me fue de qué? Pregunté desganada después de la pésima mañana. Pues, ¿con Frin ayer? Dijo llevando su taza a la boca. ¿Tú sabías? Ahora estaba ofendida. Obvio, yo le dije de tu cumpleaños si la hubieras visto, cómo le brillaron los ojitos cuando decía que te haría una cena. Pues se arruinó, dije amargamente, con mi taza en los labios, aún sin tomar, solo para que Jim pudiera leer mejor mis expresiones. ¿Qué? ¿Cómo? Ayer salió con todo, no sé cómo consiguió el dinero, y por primera vez pensé, ¿con qué dinero compró todo? Yo le pago todas las semanas, y seguro fue de ahí. Ella no gasta casi en nada. Bueno, yo le pago semanalmente y ella no gasta. En fin, ¿cómo lo arruinaste? ¿Por qué tienes que suponer que fue mi culpa? Me sentí ofendida. Porque cuando veo a Frin, veo la perfección hecha mujer, y luego miro hacia ti. Me vio de arriba abajo, para luego levantar una ceja. Eres un desastre hormonal. Calla, tonta, le dije, y le di un golpe en el hombro. Bueno, fue hermoso y perfecto. Pero después llamó el tonto de James para cambiar la hora de la cena y adivina a quién envié a contestar. Entonces, ¿Frin sabe que tienes una cita? Tenía esa estúpida sonrisa traviesa en los labios. Sí, ahora sí le di un sorbo a mi chocolate. Y no quiso desayunar con nosotras hoy. Hasta Lea está molesta con ella. Y no es una cita real. Corregí el término de mi salida amistosa. Vaya, creo que la morena está en serio problema. Miró a Lea, y pude ver que mi pequeña aún tenía cara de pocos amigos. Creo que a Frin le costará. Hola, tontas. La entrada a mi tienda tan abrupta nos sorprendió a Jim y a mí. Perdón, creo que nos confundes, le respondió Jim a Nita, que acababa de entrar. Qué linda, Jim Lugnam. Hizo una sonrisa falsa. Becky. ¿Y Frin? Me preguntó con falsa amabilidad. Trabajando. Pobre, me ha dicho que la explotan y con poca paga. ¿Frin le dijo eso? Sentía como la sangre me hervía. Pobre, aparte de que vive en ese asqueroso cobertizo, le ofrecí vivir en mi apartamento y creo que se muda hoy. ¿Y esta quién demonios se cree? Hasta donde yo sé, Frin estaba feliz viviendo en la casa con nosotras. Nitaura solo es una persona que me quiere quitar a Frin. Demonios, otra vez ese sentido de pertenencia. No es que sea mía, pero como vive en mi casa, pues sí, algo así. ¿Sabes, Nitaura? No creo que Frin esté incómoda en la casa. Bueno, lo veremos cuando se mude conmigo. Después de todo, en la noche tendremos una cita. ¡Ja!
tonta. No tendrá ninguna cita. Tiene que cuidar a mi hija. Ya sabía que ella era una mentirosa. Pues mucho éxito en tu cita, Nitaura. Que no te planten y por favor, ¿puedes salir de mi tienda? No vendemos personas de dudosa reputación aquí, no quiero que la gente se confunda. Me dio una mirada llena de odio y caminó hasta la puerta, pero antes de salir se giró de nuevo. Cuando esté conmigo, pronunciando mi nombre, se los enviaré a las 2. Guiñó un ojo y salió de allí. «Qué mañana tan desagradable», dijo Jim. «Que alguien venga tan temprano a fastidiar me revuelve el estómago». Dejó caer su taza vacía en el contenedor de basura. «Mejor me pongo a trabajar». Comenzó a salir de la tienda, pero también se detuvo y me miró. «Creo que Frin es una buena chica y te conozco. Sé que tal vez te guste. No dejes que la opinión de otros o tus propias dudas eviten que seas feliz, Beck. Lo mereces». Escuchar a Jim hablar en serio es muy raro, y cuando lo hace es sincera. «Gracias, Jim, pero de verdad no hay nada, solo puro agradecimiento mutuo. No seas tonta o lenta, Becky». Me dio una mirada rápida y suspiró. «Nos vemos después». Se despidió y salió. Finalmente, el día prosiguió y realmente no podía sacarme a la morena de la cabeza. Era una tontería pensar tanto en ella. Ella es una extraña que me trata como su jefa y nada más. Debo aceptar que es guapa, atenta, educada, amable, buena cocinera, excelente trabajadora y, sobre todo, protectora. Estoy tan metida en mis pensamientos que no escucho la campana de mi tienda, y cuando levanto la vista, me encuentro con unos ojos cafés. «Santo cielo, Frin, haz ruido al entrar, casi me matas del susto». Llevé mi mano derecha a mi pecho, que latía descontroladamente, y no estoy segura si fue por el susto o por tener esos ojos tan cerca detallándome. «Te estaba hablando». Su rostro mostraba preocupación. «¿Estás bien? ¿Has comido bien esta mañana?» Sentí cómo mis mejillas se ponían rojas. Sabía que no había comido bien y vi cómo frunció sus labios ante mi silencio. «Sí, comí», dije aún avergonzada. «No lo parece, estás muy pálida». Tomó mi barbilla con su dedo pulgar e índice y sus ojos escrutaron cada centímetro de mi rostro. «Me preocupas», dijo tan sinceramente que el aire se atoró en mis pulmones. Me perdí en el café de sus ojos, esos ojos llenos de preocupación y ternura. ¿Cómo puedo sentir tanto por una persona que conozco desde hace menos de un mes? Para querer a Nob, él estuvo detrás de mí casi 6 meses, y Frin me tiene derretida desde el primer día que entró aquí. No sé cómo fue que noté lo cerca que estaba de mí. Podía sentir su aliento cálido chocando contra mis labios, y una corriente recorrió todo mi cuerpo. Sus ojos estaban fijos en los míos. No creo que se diera cuenta de lo cerca que estábamos. Su aliento mentolado me embriagaba y me moría por probar sus labios. Lo haré», dije para romper la especie de hechizo que había caído entre las dos. Ella parpadeó y me soltó, notando la cercanía. Se podía sentir una electricidad en el ambiente, y ahora era Frin la que estaba roja. ¿Qué harás?», preguntó algo desorientada. «Comeré mejor», suspiró. «Gracias, eres tan diferente». No entendía a qué venía ese comentario que salió de la nada. «Mira lo que te traje, princesa». Se había arrodillado frente a Lea, ofreciéndole una paleta. «¿Me vas a perdonar ahora?». Frin le hizo un puchero. «Vamos, no estés enfadada conmigo», le suplicó nuevamente Frin. «Mala», le dijo mi hija. «No quiero». «Pero yo sí te quiero», le respondió Frin. Los ojos de mi hija estaban fijos en los de la morena. «Anda, perdóname», le suplicaba la morena. Para mi sorpresa,
Lea la abrazó y le plantó un beso en la mejilla. Vi cómo los labios de Frin se curvaron en una sonrisa. «Es imposible», dije impresionada. Frin se levantó con una Lea feliz en sus brazos. «¿Cómo te perdona así? Soy su madre, he pasado todo el día con ella enojada. Y tú llegas con un par de palabras y una paleta y ella te perdona así». «Te amo», le dijo Lea abrazada a Frin. Sentía cómo mi corazón se derretía al ver esa escena. «¿Necesitabas algo, Frin?». Volví a preguntarme qué hacía aquí. «Ah, sí, vine a comprar unas cosas y quería avisarte que no me esperes para el almuerzo». «Esto debe ser una broma. Primero no desayuna y ahora no almorzará. Pero si no es molestia, ¿podrías guardar mi comida? Tan pronto llegue, la comeré». «Claro, no hay problema». Sentía cada músculo de mi cuerpo tenso. «Y tú y yo…». Le hacía cosquillas a Lea en su barriguita y mi hija se retorcía de risa en sus brazos. «Nos divertiremos en la noche». Entonces lo recordé. Tampoco cenaría con ella porque iba a una cita con James. «Nos vemos más tarde», dijo pasándome a Lea. «Claro», dije cuando ya había salido. «Qué tonta es tu madre», añadí mirando a Lea. Cuando Frin salió de mi tienda, ya era hora de irme a casa, así que, sin remedio, subí a mi bob para regresar. Comenzaba a odiar esto de comer sola sin Frin. Mi comida fue bastante sencilla: pollo al horno con papas cocidas y ensalada verde. A pesar de lo que le dije a Frin, que comería mejor, no pude evitar notar su lado vacío en la mesa. Eso me dejaba un vacío en el estómago y me quitaba el deseo de seguir comiendo. Es una sensación extraña. Estaba lavando los utensilios de cocina y los platos cuando vi a Frin llegar caminando con bolsas y varias cosas en las manos. Eran bolsas de la ferretería. Claro, tenía que ir a la ferretería a encontrarse con Nitaura. Nunca he sido una mujer muy impulsiva, pero realmente sentía la bilis en la garganta cada vez que recordaba a Frin con Nita en el almacén. Sin pensarlo, saqué el plato de comida que le había dejado en el microondas, dispuesta a tirarlo todo a la basura. Si quería comida, que se la diera Nitaura. A mí se me olvidó. Estaba a punto de tirar todo cuando la escuché. «Beck, espera». «¿Qué? ¿Cómo me llamó? ¿Me tiene un apodo?» «Beck, ¿estás ahí?» «Sí», dije, poniendo el plato de comida sobre el mostrador. «¿Sucede algo? ¿Había salido por la terraza?» «No, yo estuve pensando que tienes espacio allá». Me señaló un área cerca del granero. «Y creo que se podría hacer un invernadero, así que compré algunas cosas». ¿Vas a construir uno?», pregunté algo desorientada. Creí que sería conveniente. Se rascó la nuca nerviosamente. «Gracias, pero no era necesario. No tenía el dinero para eso». «¿Cuánto te debo?», pregunté. «¿Qué? No es nada, Becky», dijo seria. «Esto nació de mí, quería hacer un sitio donde puedas cultivar otras cosas». «Frin, eso no es nada barato. Anda, dime cuánto fue y yo te pago todo». «Es algo que quise hacer, no debes nada». «Gracias». Al mirarla me sentía tan bien con ella. «Ven, siéntate, te serviré el almuerzo». «Yo puedo, no te preocupes». «Oh, vamos, con algo te tengo que pagar». Ella me miró intensamente y sentí cómo me ruborizaba bajo su mirada. Iré por tu comida». Traje su comida junto con una limonada y me dispuse a ir al granero mientras ella comía. Me sentí muy intimidada con su mirada cuando hablé de pagarle. Puedo jurar que había algo en sus ojos que me hacía sentir vulnerable, y sentí un impulso interno que me llevó a desear estar más cerca de ella. «¿En qué demonios piensas, Becky?», me dije a mí misma. Entré casi corriendo al granero y me refugié allí. Podía sentir su mirada sobre mí mientras caminaba.
Miré dentro del granero. Los fajos de heno estaban bien apilados en una esquina. Había hecho espacio para los establos de los animales. No tenía mucho, solo una vaca, una cabra y un viejo caballo. Miré al techo. Aún le faltaban reparaciones, pero realmente ya estaba mejor. Fui hasta Lucy, mi vaca, y comencé a ordeñarla para tener la leche de la semana. ¿Cómo se llama? Di un brinco que casi tiró toda la leche. ¡Santo cielo, Frin! Te dije que hicieras ruido. La miré y la vi con el ceño fruncido. Creo que estás muy metida en tus pensamientos. Hice ruido, me explicó, y puede que tenga razón. Llevo casi 10 minutos aquí, me indicó, y mis ojos se abrieron. ¿10 minutos viéndome? Se llama Lucy, dije finalmente, mirando a mi vaca. La cabra se llama Heather y el caballo, Rey. ¿Todos tus animales tienen nombres humanos? Ella estaba ahora recostada contra una de las columnas del granero, mirándome. ¿Por qué nombres humanos? No sé, me gustaban. En todo caso, ¿qué nombres son propios para animales? No sé, Peque, Manchas, Tornado. Reí fuertemente. Tormenta, porque es negro azabache. Hice referencia a mi caballo. Ella se encogió de hombros y me miró. Es que me gustaba el zorro de chiquita. Entonces te veré por ahí con una capa, un antifaz y un látigo. Bromeé con ella, y ella sonrió pensativamente. Sin capa mejor. Creo que no me van, pero se puede dejar el antifaz y el látigo. Me vio fijamente, sonrió y volvió a hablar. Solo bromeo. De pequeña sí jugaba al zorro, pero eso ya pasó. Subiré a seguir trabajando. Ella subió y yo seguí en lo mío. Casi muero del susto al ver cómo ella salió por una de las ventanas del granero para trabajar sobre el techo. Definitivamente, esta mujer no se preocupaba por su bienestar. Es como si quisiera pagar una vieja deuda y su cuerpo mereciera ese castigo. Creo que a veces exagera con su forma de ser o actuar. Cuando el reloj marcó las 5:30, comencé a bañarme y arreglarme. No quería verme especial o demasiado arreglada. Solo me puse unos jeans azules, una blusa de cuadros rojos y unos tenis blancos. Dejé mi cabello suelto y solo apliqué un poco de brillo labial. Cuando bajé, ya eran las 6:30 de la tarde y vi a Frin en la terraza mirando el terreno. Era tan fácil imaginarme allí con ella, contemplando los crepúsculos y el terreno, acurrucándonos juntas, una manta sobre nosotras y una taza de chocolate o té caliente. No, tenía que sacarme ese pensamiento de la cabeza. Una vez lo imaginé, ¿y qué gané? Nada. Me robaron el dinero y me dejaron sola con un bebé en camino. No me malinterpretes, Lea puede ser lo mejor que Nob me dio, pero no puedo volver a soñar con esas cosas. Frin, dije asomándome, sabes, no tienes que quedarte con Lea siempre, la puedo llevar conmigo. Cuando me vio, su semblante era frío, parecía enojada. No puedes llevar a una bebé a una cita, me dijo fríamente. No es una cita, es solo una cena con un amigo, por eso no importa llevar a Lea. No te preocupes, yo puedo cuidar de ella. Eres madre soltera, supongo que un rato sola no te hará mal. Si quieres, me puedo quedar. Mordí mi labio. Me moría por decirle que si ella quería, podría quedarme por ella. No te preocupes, disfruta. Me sentí triste, me acababa de rechazar. ¿Irás en Bob? Hizo burla de mi auto. Sí, es mi camioneta. Ten cuidado, dijo finalmente. Esa camioneta creo que cualquier día te dejará en la calle. Oh, espera, ya lo hizo. No creo que debas ir en esa chatarra olvidada de los 60. Es un clásico, me defendí. Cariño, algunos clásicos no deberían andar circulando. Me acaba de llamar cariño. Bueno, pues él me puede llevar y traer siempre. De acuerdo, dijo finalmente.
Solo ten cuidado, ¿quieres?, me dijo finalmente. Claro, Lea está en su corral. También te dejé la cena lista. Volvió a girar su cabeza hacia mí. No tenías que hacerlo. Siempre dices lo mismo, ya me cansé. Bueno, me voy. Regresaré temprano. Decidí no pensarlo más y me incliné, dándole un beso en la mejilla. Era justo como lo imaginé. Su piel es tan suave que parece seda. Cuidado. Subí a mi auto y comencé a conducir. ¿Por qué rayos decidí aceptar esa cita? Por ser una tonta hormonal y celosa. Es un asco. Preferiría estar ahora en casa, calientita, viendo alguna tonta película romántica o alguna comedia. No sé, algo que me distraiga, tal vez viendo caricaturas con mi hija. Incluso pude haber invitado a Frin. Cuando me di cuenta, ya estaba en el pueblo. Me estacioné frente a mi tienda y entré a esperar a James. Eran las 7:30 y él no llegaba. Para colmo, era impuntual. Becky lo vi asomarse por la puerta a las 7:50 de la noche. No se supone que era a las 7 de la noche. Estaba más que molesta. Sabes, tengo una niña en casa esperando a su madre. Casi le grité, molesta. ¿Sabes qué? Mejor me voy a casa. No, espera, Becky. Perdón, es que mi papá se enfermó y tuve que retrasarme. No quería estar allí y tenía la excusa perfecta, pero él también. Bueno, ya que estamos aquí, vamos. Llegamos al restaurante y pedimos todo bajo un gran silencio que hacía todo más tenso. Él se había sentado sin siquiera mirarme y tomó la carta. Ok, sé que no es algo obligatorio, pero al menos debió esperar a que me sentara yo, si no me quería acomodar la silla. No pude evitar compararlo con Frin la noche anterior, en la cena sorpresa. Finalmente me senté y tomé también la carta. No me había dicho ni un «estás preciosa» ni nada. Ok, tampoco es que estuviera tan guapa, pero creo que, por amabilidad, podría haberlo dicho. «¿Dónde está Lea?», me preguntó sin mirarme. «Frin la cuida», le dije, bajando mi carta. «¿Con esa forastera?», parecía molesto. «Sí, ella. Lea la quiere mucho. No sé qué diablos le ven todos». Ahora sí me miró y parecía molesto. «Solo es una forastera pobretona. No sé de qué habla, él tampoco era la gran cosa. Déjala en paz». Fue lo último que dije antes de que Jack, el mesero, que como en todo pueblo chico nos conocía, viniera a tomar la orden. Ahora lo veo más claro. Todos creerán que salgo con James. «Yo quiero unas costillas», dijo James dando su orden. «¿Y tú, Becky?» «Una pasta», pedí. «Claro, chicos, ya la traigo». Nos sonrió como si conociera nuestro secreto. Obvio, ya está imaginando que salimos. La cena estaba siendo horrible. James solo hablaba de su negocio, de su rutina de ejercicios y no sé qué otras cosas. Yo simplemente pensaba en qué estaría haciendo Frin ahora. Seguro estaba feliz con Lea, calentitas dentro de la casa, viendo alguna película. Seguro Frin le daría helado para que comiera. Lea ni me extrañaría si tiene a su morena al lado. Dios, se parecen tanto y no tienen ningún parentesco. Sonreí al recordar que ambas tienen la misma cara cuando están molestas. ¿Sabes qué creo? La voz de James, más alta, me sacó de mis pensamientos, de las dos chicas que siempre me los roban. «No, dime», dije, tratando de saber de qué hablaba. «Que Frin es una delincuente. Ahora está más perdido que nunca». «¿Por qué lo crees? ¿Qué hace una chica como ella aquí? O sea, ¿viene escondiéndose de algo?», dijo pensativo. «Espero que no esfuerce mucho su pequeño cerebro o podría causar un incendio por el sobreesfuerzo. No seas tonto. Frin es una buena chica, me lo ha demostrado. No sé, viene aquí a quedarse con las chicas del pueblo, lesbiana asquerosa. Ok, James, es suficiente. No tienes que insultarla y que yo sepa,
no es lesbiana. ¿Qué? ¿No ves cómo se le restriega a Anita?, me preguntó indignado, y ahora entiendo todo. Él seguro tenía algo no formal con Nita, y ahora ella está interesada en Frin. Yo lo que vi fue lo contrario, Anita restregándosele a Frin. Es una forastera sin hogar ni vida. Obviamente ella es la que se regala. Giré los ojos. Esto era una conversación sin sentido. El tonto no puede ver más allá de su nariz, y mira que tiene una nariz larga. ¿Sabes? Si esta cena es para ofender a la única persona que me ha ayudado cuando más lo necesité, no hubiera venido. Así que cierra la boca y come tus malditas costillas. Pinché fuertemente mi pasta y la llevé a la boca. «¡Guau! Tranquila», dijo, bajando los cubiertos y mirándome ceñudo. «Ella no me cae bien, esconde algo y no la quiero en mi pueblo». «Vaya, James, no sabía que eras el nuevo alcalde». No pude evitar el sarcasmo. «Frin tiene todo el derecho de estar acá, es una buena persona». «Entonces, ¿es verdad lo de la escuela?», dijo de repente con una sonrisa burlona en sus labios manchados con la salsa de las costillas. «¿De qué hablas?». La verdad, no estaba disfrutando para nada la cena. «¿Que eres lesbiana?». «Eres un tonto». Tomé mi copa y le tiré su contenido en la cara. Mi sexualidad no se define porque me agrade la única persona en este maldito pueblo que me ayudó. No quería, pero estaba levantando la voz y todos me miraban. «Pero creo que tu inseguridad como hombre se ve amenazada por ella. ¿Acaso te sientes amenazado por una mujer?». Yo no. Parecía sorprendido por mi actitud. «¿Sabes qué? Ahórratelo». Tomé mis cosas y me levanté. «Becky, espera». Sabía que venía detrás de mí. «¿Ahora qué quieres?». Me giré completamente colérica. «¿Puedes pagar tu parte de la cena?». Era increíble. «¡Tonto!», dije con los dientes apretados. Saqué el dinero de mi bolso y se lo di. Salí del restaurante, enojada conmigo misma por haber salido con alguien tan poco considerado. Ahora podría estar en paz con mi hija, viendo televisión. «Becky». Lo volví a escuchar detrás de mí. «Becky». Sentí cómo tomaba mi muñeca para girarme. «Perdona, fui un idiota. Toma tu dinero». Se disculpó, extendiéndome el dinero. «Quédatelo, no importa ahora. Solo quiero irme a casa». «Escucha, perdóname en serio. Es que me confunde todo esto de Frin y tú. Eso no tiene sentido, James. No la culpes de tus errores», le advertí caminando de vuelta hacia mi camioneta. «Becky, perdón, pero me gustas y creo que son celos». No creía ni una sola palabra de lo que estaba diciendo. James se había fijado en mí y ahora de la nada dice todo eso. «Lo que digas, me iré». Me giré y él volvió a tomarme del brazo. Fue entonces que, sin aviso, trató de besarme. El muy idiota se había atrevido a robarme un beso. Podía sentir sus labios agrietados presionando fuertemente los míos. Me había tomado por los brazos y ahora me lastimaba la fuerza que ejercía en ellos para sostenerme. Sentí cómo intentaba mover los labios para buscar un beso más profundo. No sé de dónde saqué las fuerzas para alejarme de él y dejarle una hermosa marca roja en su rostro con mis 5 dedos. Llevó su mano a su mejilla enrojecida con una mirada atónita, y si le dolía tanto como a mí la mano, realmente estaba feliz. «No te atrevas a tocarme nunca jamás en tu vida». Prácticamente le grité con odio. «Claro, anda, lárgate con tu amiga. Después de todo, aquí todos saben que te acuestas con esa forastera». Se acercó de nuevo a mí con una mirada de odio. «Te diré una cosa. Verás que esa chica no es lo que parece y vendrás a mí. Recuerda quién compra tu trigo. Deberías pensar cómo recompensarme por pagar tan bien por él». «¿En serio?». ¿Se atrevió a sugerir eso? Acaba de insinuar que le debo algo más por venderle mi trigo. Primero, quien compra el trigo es tu padre y no tú.
Segundo, no me acuesto con Frin. Y tercero, ni muerta tendría algo contigo. Lo podía escuchar gritar aún, pero ni me detuve. Subí dentro de Bob y tiré la puerta tan fuerte que creí que se iba a caer. Lo encendí y lo puse en reversa para salir lo más aprisa posible de aquel lugar. Escuché cómo mis llantas derraparon en el asfalto y estoy segura de que dejaré marcas allí. Estaba molesta con él y molesta conmigo. ¿Cómo se atrevió a besarme? ¿Cómo se atrevió a hablar así de Frin? ¿Cómo se atrevió siquiera a sugerir que Frin y yo estábamos juntas? Maldito. Iba demasiado rápido sobre las curvas en el camino a mi hogar y no me había fijado en el velocímetro hasta que mi Bob derrapó un poco en una curva. De milagro, pude estabilizarlo. Frené la camioneta y quedé a medio camino, cerca del acantilado por donde cayeron mis padres. Respiré, tenía que calmarme. No podía dejar a Lea huérfana por una pésima noche. Volví a respirar y me puse en marcha hacia mi casa, ahora más despacio. Cuando llegué a casa, no podía creer que ya eran las 11:30 de la noche. Estacioné la camioneta y bajé. Intenté entrar a la casa lo más silenciosamente posible para no hacer ruido. Quería sorprender a mis chicas. Me detuve en seco en el vestíbulo. No eran mis chicas. Solo era mi chica, Lea, nadie más. Frin es solo mi amiga. Aunque si Jim hubiera estado igual, hubiera dicho mis chicas. Entonces, ¿por qué me perturba tanto con Frin? Rayos, todo con ella es tan complicado. Caminé, pero todo estaba oscuro. Solo pude ver la luz de la cocina y escuchar el televisor encendido con el dibujo animado favorito de Lea. Sonreí al imaginar a Frin con Lea, obligada a ver sus caricaturas. Me asomé por la entrada de la sala de estar, pero lo que vi con mis ojos fue aún más hermoso. Frin se había quedado dormida en el sofá y sobre su pecho estaba Lea, igualmente dormida. La mano derecha de Frin sostenía a Lea protectoramente, aferrándola a ella. La mano izquierda había caído al suelo y sostenía un libro infantil. Imaginé que se había quedado dormida mientras le leía a Lea. Mi hija subía y bajaba lentamente con las respiraciones de la morena. Era una escena muy hermosa, era como tener una familia en casa. Suspiré al verlas así y contuve mis anhelos de que esa fuera mi familia. Frin sería una gran madre y una gran esposa. Bueno, debo comenzar a aceptar que tal vez me guste un poco Frin, pero creo que más bien es por cómo nos ha tratado este tiempo. Es gratitud y un poco de atracción por las hormonas. Caminé hacia Lea y la levanté suavemente de los brazos de la morena. Vi cómo Frin se retorcía sobre el sofá ante la ausencia de Lea. Me incliné y acaricié lentamente su cabello, hasta que vi que volvía a entrar en un sueño profundo. Sus facciones se relajaron y pude apreciar lo hermosa que realmente era. No me pude quedar más tiempo. Lea en mis brazos comenzaban a incomodarse. Subí al segundo piso y puse a Lea en su cuna. Frin se había preocupado por cambiarla a una pijama amarilla con flores lilas que era bastante abrigada para el clima de invierno. Descansa, mi vida. Le di un beso en su cabello castaño. Mi hija era la única capaz de hacer desaparecer cualquier malestar después de un mal día. Volví a bajar, esta vez con una manta. Frin se veía demasiado tranquila durmiendo allí. No quería despertarla solo para decirle que se fuera a dormir al cobertizo. También me sentía segura con ella allí. Me acerqué y me quedé a su lado. Llevaba una camiseta de béisbol blanca con letras rojas de los Medias Rojas de Boston y un pantalón corto de baloncesto rojo con el emblema de los Bulls de Chicago. Solo un vistazo a su ropa y sabía de qué equipos de los Estados Unidos era fanática. No conocía mucho, pero algo sabía sobre deportes. Nuevamente acaricié su cabello.
Me incliné lentamente y besé su frente. Me dejé embriagar por su delicioso aroma a limpio, flores y algo más que aún no logro descifrar. Cuando me levanté parecía aún más serena que antes. Tendí la manta sobre ella y dejé la chimenea con suficiente leña para que la mantuviera caliente toda la noche. «Buenas noches, Frin», susurré antes de apagar las luces y subir a mi recámara. La noche fue más que lenta para mí. Saber que Frin estaba abajo, durmiendo, me tenía en tensión. Sentía la extraña necesidad de tenerla aquí, en la cama a mi lado. Y en lugar de tener 3 mantas para sentir calor, tener su cuerpo brindándome calor. Tal vez solo sea algo hormonal lo que siento. El aroma de Frin aún seguía en mí. Me giré sobre mi costado y abracé mi almohada. Deseaba que mi almohada mágicamente se convirtiera en la hojicafé y estar aferrada a su cuerpo caliente. Con esos pensamientos me quedé dormida, aún aferrada a mi almohada, imaginando a la morena que estaba abajo. Extrañamente, para ser domingo, ya estaba despierta a las 8 de la mañana. Me restregué los ojos con los puños de mis manos y miré el techo de madera de mi habitación. Se sentía más caliente de lo normal. Miré por la ventana y estaba nevando. Los primeros copos de nieve del año. Este será un largo invierno. Y eso que aún estamos en otoño. Bajé las escaleras, peleando con el cansancio. Cuando llegué a la planta baja, recordé por qué todo estaba más caliente. Frin seguía durmiendo en mi sofá y la chimenea aún estaba encendida. Sonreí como una tonta al verla todavía allí, durmiendo. Su rostro fino estaba relajado y podría jurar que parecía mucho más joven. Me acerqué a ella, pero algo llamó mi atención. Entre sus piernas, algo se levantaba y separaba las sábanas de su cuerpo. ¿Qué rayos era eso? ¿Acaso tenía el control remoto allí? Lo dudo mucho. Sería el teléfono inalámbrico. Vamos, ¿por qué tendría el teléfono allí? ¿Algún celular que ella tenga? Jamás la he visto con alguno. Solo había una forma de saciar la curiosidad. Mordí con fuerza mi labio inferior por los nervios. Lentamente fui levantando la manta que cubría su cuerpo, asegurándome de no despertarla. Levanté por completo la manta y miré a la hojicafé. Aún estaba profundamente dormida. Entonces enfoqué mi vista bajo la manta. Me quedé aún más sorprendida y curiosa. Lo que fuera que tenía levantado parecía algo que no esperaba. Volví a mirar a Frin, que seguía durmiendo. Estiré mi mano con cautela, asegurándome de que no despertara. Al tocarlo, un gemido suave escapó de sus labios, lo que me hizo retirar la mano rápidamente. No podía creer lo que había descubierto.